primero necesitamos crear una instancia que pueda trabajar con el modelo tabular. ¿Sí? No podemos hacerlo, como ya les explicaba al principio, una misma instancia, trabajar con los dos modelos a la vez. Sí se puede transformar, se puede decir, ¿no? Si yo instalé el modelo multidimensional, cambio algunas cosillas por ahí y le convierto a modelo tabular mi instancia, o viceversa, pero ese no es el caso, porque los modelos que yo estoy creando, si tienen una estructura multidimensional, no me van a funcionar en una estructura tabular, y viceversa tampoco, ¿no? De tabular a multidimensional. Entonces, es preferible crear instancias separadas. Una vez que ustedes instalen el servidor como modelo tabular, lógicamente el análisis service también se configura para el modelo tabular, ¿sí? O sea, cuando yo instalo esto, aparte de la base de datos, lógicamente deberíamos de instalar el análisis service, y ese análisis service se va a relacionar justamente con el modelo de trabajo que he seleccionado. En este caso sería el modelo tabular, ¿sí? No se olviden de eso. Necesitan tener creado. A ver, en mi caso, ya, ustedes pueden ver, tengo un SQL Server, una instancia que se llama tabular. A esa tengo asociada un análisis service también de tipo tabular, y lógicamente la gente, ¿no? De SQL Server de tipo tabular. No se olviden de eso. Entonces, tengo el SQL Server configurado o instalado de modelo tabular. Asimismo, en Análisis Service, que se refiere a esa instancia que es de tipo tabular, y le puse tabular para, lógicamente, identificar más fácil, ¿no? Y el agente que, lógicamente, se me va a instalar es relacionado con esa instancia correspondiente, ¿no? Entonces, eso necesitamos tener para la próxima clase, esa instancia para poder trabajar. Entonces, volvamos al principio. Listo. A ver, entonces los modelos tabulares se diseñan mediante el Data Tool, ¿no es cierto? El SQL Server Data Tool, que lógicamente ya está instalado en Visual Studio. O sea, vamos a utilizar la misma estructura, no necesitamos otro Data Tools para el tabular, es el mismo, lógicamente. El que cambia o el que modifica eso es el Analysis Service, que está ya configurado, en este caso, cuando instalo la instancia referida al modelo tabular, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Asimismo, nosotros vamos a implementar ahí un pequeño modelito, ya no va a ser un modelo multidimensional, sino un modelo tabular, ¿sí? En este análisis service. Y como se menciona, lógicamente la estructura o la forma de trabajar con los datos ya no va a ser similar a la base de datos relacional, que en definitiva nosotros estamos trabajando de manera de, o mejor dicho, utilizando como elemento base las filas. En este caso vamos a utilizar las columnas, ¿no? Las bases de datos se componen de una o más tablas de datos, sí, la que vamos a tener. Una vez más, una tabla de modelo tabular es muy similar a una tabla en el mundo de las bases de datos relacionales. Lo que va a diferir es del tratamiento como tal, ¿no? La estructura lo vamos a ver como una tabla normal, filas o columnas, pero el procesamiento se refiere a columnas, ¿no? Una tabla de modelo tabular se carga desde una sola tabla, ¿cierto? Una base de datos relacional, o desde el resultado de una instrucción select, igualito, ¿no? O sea, yo podría generar estas tablitas, o los datos, se puede decir, a través de consultas, a través de copiar de una tabla del modelo relacional y pasarle a este modelo tabular, ¿no? No hay ningún problema.
La tabla lógicamente va a tener un número fijo de columnas, que son las columnas sobre las cuales nosotros necesitamos trabajar. Y lógicamente el tamaño o el número de filas, eso va a ser variable, ¿no? En función de las operaciones que se estén realizando en el sistema operacional, en otras palabras. ¿Sí? Eh, si tengo más ventas, lógicamente variará el número de filas, pero no el número de columnas, ¿no? Y algo importante, que cada columna tiene un tipo fijo de datos, y eso es lógico, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a hacer operaciones, por ejemplo, sobre columnas, y de pronto dentro de la columna existe celdas, sería en este caso vacías, o con datos erróneos, no podríamos hacer, ¿no? Es, por ejemplo, lo que a veces sucede en Excel, ¿no? O sea, tenemos valores enteros y por ahí aparece un número, no, un carácter, suponiendo, ¿no? Y comienza a darme error, etcétera, ¿no? Se entiende de que los tipos de datos deberían ser comunes. No obstante, puede producirse ruido, ¿no? Dentro de una columna, por ejemplo, yo tengo el número de teléfono, se entiende que son valores numéricos que podía almacenar, pero de pronto alguien no tiene un teléfono fijo, convencional, y pone no aplica, ¿no? En letras. Y ahí me genera los conflictos. Entonces, así mismo yo tendría que hacer operaciones de limpieza, ¿no? Cambiar el tipo de datos para poder hacer el análisis adecuado. Algo interesante también que en estos modelos tabulares dice que es posible definir relaciones entre tablas en tiempo de diseño. A diferencia de SQL, no es posible dividir las relaciones en tiempo de consulta, ¿no es cierto? No es posible. Aquí, en cambio, yo puedo modificar, ¿sí? Y algo interesante es que, eso ya luego lo vamos a ver, eh, que las relaciones que existen entre las tablas que yo estoy utilizando, puedo activarlas o desactivarlas, ¿no? En cambio, en el modelo normal relacional o en el modelo multidimensional, recuerdan, esas relaciones son importantes. También podría eliminarlas, ¿no? Pero si no tengo esas relaciones, los procesos a veces pueden ser alterados. Pero aquí en el modelo tabular, esas relaciones lo que me dice es que yo puedo activarlas o desactivarlas. Por ejemplo, en la carga de datos que nosotros teníamos, en el asunto por la integridad referencial, me impedía que yo cargue una tabla que depende de otra, ¿no? Previamente. Entonces aquí, si yo logro desactivar eso, esa relación, implicaría que yo podría hacer carga de datos en forma independiente. Que luego, cuando le activo la relación, yo debería tener cuidado que esa relación esté funcionando, que se cumpla, que se respete, etcétera, ¿no? Pero es bueno eso, ¿no? Ya vamos a ver. Algo interesante también, ¿no se acuerdan cuando nosotros teníamos la tabla FAC ventas, la tabla de hecho FAC ventas, ¿no es cierto?, de nuestro ejemplo, y esta se relacionaba con la tabla de tiempo, fecha o de hora, y se relacionaba con, o mejor dicho, se generaban tres relaciones, una relación para la fecha de pedido, la fecha de envío, la fecha de entrega, etcétera. Eran tres. Entonces, en el modelo tabular yo no puedo trabajar con tres relaciones al mismo tiempo. Yo puedo trabajar con una sola relación, ¿sí? A la vez. Entonces, las otras dos, las que yo defino, ¿no? A ver, en este momento voy a trabajar con la relación de pedidos. Entonces, las otras dos, la relación relacionada a fecha de entrega y fecha de envío, las desactivo, ¿no? O se desactivan automáticamente porque solo una funciona, pero si está activada la que no considero que sea necesaria, desactivo esa y activo la relación que yo necesito trabajar. Entonces, van a ver esos pequeños cambios, ¿no? Pero eso no quiere decir que de pronto, si yo necesito trabajar con las tres relaciones y al mismo tiempo, no lo puedo hacer. Pero eso requiere un trabajo adicional, ¿no? Ya, todas las relaciones son de uno a uno, de uno a varios, y debe incluir solo una columna de cada una de las dos tablas. Ah, eso es interesante. O sea, al decirme esto, implicaría que yo no puedo generar una relación con
con índices compuestos, no se puede decir o claves compuestas. Entonces, de acuerdo a esto, puede ser que simplemente en el caso de hack ventas yo tenga que generar una sola relación con un solo campo, ¿no? Habrá que ver, porque por eso está puesto un asterisco, ¿no? Lo que pasa que hay ciertos conceptos que inicialmente funcionan de esta manera, ¿no? Se dice son solo relación de uno a uno, de uno a varios y solo debería incluir una columna, ¿no? Esa relación para establecerla entre las tablas. Pero a medida que cambian las versiones o se actualizan las versiones, estos detallitos van cambiando y el asterisco es que simplemente ahora, no sé si ya está habilitado en la 2019, no me acuerdo, ya soporta también relaciones con varios elementos y relaciones de varios a varios, ¿no? Pues, de pronto todavía no hablamos de relaciones recursivas, veamos si soportan o no. Ya la relación puede propagar un filtro en una o ambas direcciones. No es posible diseñar relaciones basadas en más de una columna de una tabla o relaciones recursivas que unan una tabla a sí misma. Por ejemplo, ya me menciona aquí, ¿no? Veamos a medida que, como les digo, va cambiando la versión. Estas cosas a veces, porque son necesarias, consideran que mejora el rendimiento, se va aceptando. Caso contrario, dicen, lo mantienen de esa manera. ¿Sí? A ver, el modelo tabular utiliza un motor puramente basado en memoria, ¿sí? Y almacena solo una copia de sus datos en el disco. Ya. Esta parte es interesante porque una de las características del modelo tabular es que este trabaja en memoria. Al trabajar en memoria implica que es mucho más rápido que trabajar en disco, a pesar de que podría tener discos de alta velocidad, siempre en memoria es mucho más rápido, lógicamente. Pero uno se podría poner a pensar si la cantidad de datos podrán caber todos esos datos en memoria. No es así, ¿no? Eso es una limitación. Pero no obstante, este modelo tabular tiene ciertas características que posibilitan que una gran cantidad de datos um, sean almacenados en memoria, a pesar de que la memoria que yo dispongo sea pequeña o corta, ¿no? Con relación al tamaño de los datos. No es que siempre va a poder hacerse eso, pero sí, como les decía previamente, estos modelos aplican criterios de compresión de datos para que mayor cantidad de datos que yo pueda leer en disco puedan depositarse perdón, en memoria, ¿no? Y ya vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Mientras tanto, y eso también al ser más rápido implica que hace menos lecturas en el disco, ¿no? Eso es lo bueno. Y otra cosa interesante es que el hecho de que trabaje en memoria, uno podría pensar de que si se me va el sistema, puedo perder los datos y me tocaría hacer de nuevo todo. No es tan cierto, porque como se menciona, siempre existe una estructura de respaldo en disco, ¿no? Que refleja lo que yo estoy trabajando en memoria. Lógicamente algo se me va a perder, pero es mínimo, se puede decir, ¿no? Entonces no afecta realmente al proceso, porque la estructura básica siempre está almacenada en alguna parte. Mientras que el modelo multidimensional, al igual que en la mayoría de los motores de base de datos relacionales, almacena sus datos en formato basado en filas, ¿no? El modelo tabular, como les decía, almacena sus datos orientado en columnas, ¿sí? Y esa es la base para que funciona el motor de análisis de memoria, ¿no? O sea, trabaja por columnas. Y como se indica, ofrece mejores rendimientos, se puede decir. Y no se olviden, esto ya no solo se aplica en las bases de datos, se aplica al modelo, como les digo, que se hace investigación en R, en Python, que son los dos lenguajes más utilizados para esto de investigación, para minería de datos, para aprendizaje supervisado, etcétera, ¿no? Entonces la idea es trabajar por columnas, ¿sí? Y luego van mezclando y obtienen los resultados, ¿no? Eso es interesante. Ahora tenemos dos elementos importantes, el Vertipag y el DB-Query, que en definitiva representan motores, ¿no? de trabajo, procesamiento, que dentro de esta
estructura, ¿no? A ver, dice el modelo tabular puede ejecutar una consulta mediante un motor de análisis en memoria o traduciendo la consulta MDX o DAX en una o varias consultas SQL. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Ya, el motor de análisis de memoria dice va a ejecutar consultas de MDX o DAX. Ya vamos a ver qué son las consultas MDX y las consultas DAX, ¿no? ¿Sí? Pero adelantándome, estas consultas, recuerden, MDX y DAX es un lenguaje basado en expresiones. El MDX entendería que más se aplicaría al modelo multidimensional y el DAX más se aplicaría al modelo tabular. Es decir, MDX o DAX es mejor, habrá que nosotros analizarlos. No obstante, podemos decir que DAX todavía no tiene toda la riqueza de instrucciones de MDX, ¿no? Y lógicamente a veces esa falta de riqueza hace que MDX sea mucho más popular, entre comillas, ¿no? Y lógicamente está orientado al modelo multidimensional. Pero DAX poco a poco va mejorando y lógicamente DAX responde al modelo tabular, o sea, trabajar en columnas, el otro trabaja en filas, consecuentemente a veces las estructuras o las funciones tienen algunas diferencias. No obstante, se puede a veces hacer traducciones entre MDX y DAX MDX, y como se menciona también, una consulta podría dividirse en varias subconsultas, ¿no? Para poder ejecutar lo que yo necesito, ¿no? Dice, el primero utiliza un motor de almacenamiento llamado VertiPack, mientras que el segundo usa Direct Query. Y ya vamos a ver la diferencia. VertiPack normalmente va a trabajar full memory y Direct Query, en cambio, siempre hace consultas al motor de base de datos, o sea, está haciendo lecturas y escrituras en disco, en definitiva, ¿no? Entonces ya se mencionó que MDX y DAX son lenguajes basados en expresiones y, como dice, son diseñadas para consultar un cubo en SQL Server Analysis Service, ¿no? Entonces, no son lenguajes muy complicados. Tenemos que trabajar un poco en esto. Tampoco quiero que sean expertos en MDX y DAX. MDX más deberíamos haber aplicado en multidimensional, que de pronto lo hagamos un poco. No es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Y vamos a ver, ¿no? Algunas cosillas. Y aquí en el tabular es más interesante porque el DAX sí lo vamos a utilizar, ¿no? La forma como recuperar datos, la forma como filtrar un dato, cómo hacer un cálculo en DAX, etcétera, ¿no? O sea, a pesar de que la estructura van a ver que se parece mucho a la estructura de una hoja en Excel, las cosas no son así como parecen, ¿no? Mucho, mucho mejora todavía. Entonces DAX es un lenguaje de fórmulas que se usa para crear cálculos personalizados en Analysis Service, Power BI y Power Pivot en Excel. Como ustedes ven, DAX se utiliza en varias herramientas de, de Microsoft, ¿no? Al final, como vamos a ver, todo esto está integrado, como veíamos, ¿no es cierto? Entonces, el MDX igual está basado en expresiones y estructuras para estructuras multidimensionales, ¿no? Y también se utiliza en Analysis Service, se puede utilizar en Power BI y se puede utilizar en Power Pivot de Excel. O sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, todas las herramientas están relacionadas y el manejar una y otra no resulta muy complicado, ¿no? Y además estas herramientas, tanto Excel como Power BI, tienen interfaces que facilitan el manejo de estos datos, ¿no? Sin tanto preocuparnos del lenguaje MDX o DAX. Ah, a ver, ya, a ver qué más tenemos. Ya, esto no me interesa, ya les mencioné. A ver, dentro del modelo tabular dice se puede agregar columnas, o sea, como nosotros decíamos, ¿se acuerdan el modelo multidimensional? Crear campos calculados o miembros calculados con nombre, como quieran ustedes decirlo, ¿no? Y de igual manera, aquí nosotros podemos calcular campos calculados, pero aquí ya no se traducen a campos, sino son columnas derivadas, ¿no? Entonces, es otra terminología, ¿no? Y vamos a ver por qué.
se pueden calcular, se pueden agregar nuevas tablas derivadas, o sea, puedo crear tablas una vez que estoy diseñando, que cogí, ya seleccioné algunas tablas, por ejemplo, de mi modelo, no, de mi modelo relacional, o sería mi sistema operacional. Yo puedo crear otras tablas durante el diseño, ¿no? A través, lógicamente, de ciertas consultas hechas en DAX. Y, pero estas tablas, nuevas tablas, se denominan tablas derivadas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros ya llamaríamos, en vez de tener un solo campo calculado, vamos a tener una tabla calculada, ¿sí? Como si fueran tablas totalmente nuevas. Y lo bueno que esas nuevas tablas son como independientes de la tabla de origen, ¿no? Ya tienen un tratamiento aparte, se puede decir, ¿no? Eso es lo bueno. No es que estoy dependiendo del origen de datos, ¿no? Ya cogiste, generaste una nueva tabla calculada, y esa tabla calculada la trabajo como yo quiera. Se menciona también aquí que estas tablas y columnas calculadas se rellenan en tiempo de procesamiento. O sea, lógicamente yo estoy diseñando, al construirse nuevas columnas y nuevas tablas, no es que ese rato se van a llenar, ¿no? Tienen que llenarse, como dicen en algún momento, durante el procesamiento como tal, ¿no? Y una vez que están llenas de datos, lógicamente, dice, se comportan como cualquier tabla o cualquier columna que yo estaba trabajando previamente, ¿no? Y aquí es importante esto. A ver. Ya. Entonces, lo importante aquí es, y vamos a ver, ¿no? Cuando yo tengo un modelo tabular, eh, me va a faltar algo que yo necesito, ¿no? Que un modelo multidimensional lo hacía previamente y que era importante, crear mi tabla de hechos, se puede decir. Mi tabla de hechos tenían las medidas, ¿no? Entonces aquí no. Yo tengo los datos, y luego, una vez que tengo los datos, voy a crear yo mis propias medidas. O sea, utilizo DAX para crear esas medidas, utilizando lógicamente cálculos que yo voy a hacer sobre las columnas, y esas se transforman en mis medidas, sobre las cuales yo voy a hacer el análisis correspondiente, ¿no? No es complicado, pero lo interesante también es que esas medidas que yo creo, porque hay un espacio, una estructura que me permite generarlas, no están asociadas como en Excel, ¿no? En el sentido de que si yo tengo una columna C, pongamos, ¿no? Cuando me dice cantidad de productos, y bajo esa columna yo le voy a poner una medida que se llama la sumatoria de las unidades vendidas, no quiere decir que esa columna esté asociada a ese espacio en específico, ¿no? Yo puedo crear la medida en otro espacio, no hay ningún problema. La relación está establecida a partir del DAX. El DAX significaría la expresión, ¿no? Y esa expresión contiene los atributos, que en este caso son las columnas que yo voy a utilizar. O sea, la podría poner en el espacio de trabajo donde yo quiera, ¿no? Entonces, suponiendo yo tengo una columna así, ya, y aquí tengo las cantidades, suponiendo, y aquí tengo mi espacio de medidas, toda esta cosa de aquí. Entonces no significa que yo debo crearla exclusivamente aquí, ¿no? Yo puedo crear acá, etcétera, donde yo quiera, ¿sí? Y como digo, estas expresiones tienen la relación necesaria para saber de dónde cojo los datos. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Pero ya vamos a ver que si aplicamos algún estilo, me va a convenir hacer de la manera a veces tradicional, ¿no? A ver, ¿qué más? Ah, ya. A ver, lo que me menciona aquí es que, lógicamente, nuestro front-end final siempre va a ser el Excel, ¿no? O sea, la idea es no utilizar una herramienta adicional, sino una herramienta que cualquier empresa ya dispone o tiene, ¿no? En este caso el Excel o el Power BI, ¿no? Con su versión community, se puede decir, y lógicamente hay una versión de pago que es mucho
más eficiente, mucho más completa, se puede decir, me genera reportes mucho más profesionales, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, utilizando el Excel o Power BI, tranquilamente puedo tener un soporte para un sistema de decisiones basado en modelo tabular, muy eficiente, muy completo, se puede decir. Y al decirlo completo, básicamente son, en función de la estructura de la empresa, la mayoría de empresas, con eso es más que suficiente. Pero lógicamente, si tengo una estructura de empresa mucho más compleja, donde necesito tomar decisiones en base a un manejo más completo de datos, lógicamente me va a ser necesario eh, comprar las versiones de pago, ¿no? O ustedes podrían buscarse una versión libre, entre comillas libre, con las cuales podrían manejar esa información o presentar la información de una manera que el usuario pueda analizarla y tomar decisiones, ¿no? Pero a veces, ¿para qué? O sea, la idea de una solución también es tratar de utilizar herramientas comunes que se integren fácilmente, y eso es lo que hacen herramientas de Microsoft, ¿no? Como les digo, no es por defenderles, sino que genera una solución completa, ¿no? A diferencia de otras herramientas que también tienen, pero los costos son a veces prohibitivos, ¿no? O usar ciertas herramientas y luego combinar con herramientas de terceros, sí funcionan, pero el hecho de trabajar con diferentes herramientas, diferentes proveedores, a veces me da un dolor de cabeza, se puede decir, ¿no? Además de esto, podemos trabajar con perspectivas, que es lo que también podemos hacer en un modelo multidimensional. Sí, sí creo que me va a hacer falta retomar algunos elementos del modelo multidimensional. En su momento regresaré allá. Y uno de ellos es la perspectiva, como se menciona, ¿no? Que también había en el modelo multidimensional, no sé si recuerden. La idea de estas perspectivas es tomar un conjunto de datos de interés, en este caso, para el análisis, ¿no? En este caso, yo diría, ¿por qué utilizar todos los datos si simplemente necesito este set o este filtro de datos que son necesarios para mi toma de decisiones? Y eso se refiere a una perspectiva. Entonces, al sistema lo hace mucho más eficiente, mucho más rápido. Ustedes ven que siempre estoy hablando de eficiencia, de rendimiento, rapidez y todo eso, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, o sea, y es lo que un usuario pide, o sea, cuando yo analizo datos, no va a decir, espérese, tenemos que cargar los datos unos 5 minutos, 10 minutos, etcétera. No, no, los datos deben estar disponibles y lógicamente a veces va a tomar un poco de tiempo por la cantidad de datos, pero no tenemos que exagerarlo, ¿no? El modelo tabular tiene las siguientes ventajas respecto al modelo multidimensional. Primero, no hay agregaciones en el modelo tabular. Entonces no hay precálculos, ¿no? Una agregación, recuerden, era un precálculo, suma, promedio, mínimo, máximo, etcétera. Entonces aquí no hay agregaciones, ¿sí? Entonces no se pierde tiempo en generar esas agregaciones previas, ¿no? Esas agregaciones eran importantes en el modelo multidimensional por la estructura, ¿no? Por la desnormalización que tenía. Aquí no, en cambio. No hace falta, se puede decir. El preprocesamiento de una tabla en modelo tabular no tiene ningún impacto directo en ninguna de las otras tablas del modelo, mientras que en el modelo multidimensional el procesamiento de una dimensión tiene efectos consecuentes. Sí, el modelo tabular trabaja de manera independiente cada tabla y trabaja desde el punto de vista de columnas, y las columnas no tienen impacto o no tienen relación, se puede decir, con la estructura global de la tabla, y esa tabla peor aún con las otras tablas. Vamos a entender el concepto y eso es lo bueno, ¿no? A ver, como hablábamos al principio, estos tienen dos motores básicamente que vamos a ver a través de una gráfica y vamos a entender cómo se procesa esto. Eh, como se menciona aquí en el análisis service, los procesos se ejecutan en dos capas de motores de cálculo, ¿sí? El análisis service dice analiza las consultas DAX y MDX, transformándolos en planes de consultas ejecutadas por el motor de fórmulas. Pues el motor de fórmulas sería el DAX en este caso, que puede ejecutar cualquier función o operación de los dos lenguajes. Sí, y eso es lo bueno. Pero la idea no es mezclar las cosas, ¿verdad? O sea, que el análisis service tiene esa posibilidad, sí. Pero normalmente cuando utilicemos modelo tabular vamos a utilizar expresiones DAX,
Cuando estamos utilizando modelos multidimensionales, vamos a utilizar expresiones m de x, ¿no? Pero el análisis service, lógicamente, soporta esos dos tipos de expresiones, ¿no? Pero la idea es no mezclarlas, lógicamente, ¿no? Para recuperar los datos sin procesar y realizar cálculos del motor de fórmula, realiza una o varias llamadas al motor de almacenamiento, que podría ser el motor de análisis de memoria, VertiPack, o la base de datos relacional externa, DirectQuery. ¿Sí? Entonces, un motor se refiere al VertiPack, que trabaja directamente en memoria, y el otro motor se refiere al DirectQuery, ¿no? Que está realizando consultas, no tan continuas, ¿no? Pero sí las hace sobre el origen de datos, ¿no? Eso tiene una ventaja de que los datos siempre están actualizados, se puede decir, ¿no? Entonces, necesito algo, vuelve a leer, y lógicamente lee los últimos datos. Entonces, en memoria lo que tengo siempre es una copia, se puede decir, que lógicamente le puedo mandar a actualizar y esa copia se actualiza, sí, pero siempre va a existir un retardo, se puede decir, en el sentido de que de actualización de datos, ¿no? El motor VertiPack contiene una copia de los datos leídos del origen de datos al actualizar el modelo de datos, mientras que el DirectQuery reenvía las solicitudes, lo que les mencionaba, ¿no? El motor VertiPack recibe solicitudes de una estructura binaria interna, descrita externamente mediante un formato legible denominado XMSQL. Sí, es su propio formato. Mientras que las solicitudes enviadas a través de DirectQuery se encuentran en lenguaje SQL normal, se puede decir, ¿no? Entonces, VertiPack utiliza una estructura de lenguaje basada en XMSQL y el otro utiliza DirectQuery, utiliza el SQL normal. ¿Sí? Este es el grafiquito, ¿no? Que nos resume todo eso. Entonces yo puedo hacer consultas vía MDX y DAX, lógicamente, pero llega un momento donde esas consultas hechas en MDX y DAX se procesan de la manera más adecuada, ¿no? Entonces el análisis service puede procesar lógicamente consultas MDX y DAX y las transforma al formato adecuado dependiendo del modelo que estoy utilizando. Luego pasamos a un motor de fórmulas, que es básicamente DAX, y que realiza todos los cálculos necesarios. ¿Sí? Recuerden que DAX son expresiones, y esas expresiones pueden contener cálculos, recuperación, etcétera, y lógicamente son ecuaciones, fórmulas, ¿no? Y luego viene la separación como tal, ¿no? En el motor de almacenamiento. Entonces, los dos motores o las dos capas de motores que se mencionaba era el motor de fórmulas y el motor de almacenamiento, ¿no? Y en la forma como trabaja el motor de almacenamiento, ahí viene la diferencia, ¿no? Entonces, el uno es el VertiPack, que básicamente trabaja full memory y que utiliza una estructura XMSQL, ¿sí? Y lógicamente como trabaja en memoria va a haber un caché de datos, el cual va a ser refrescado periódicamente, ¿no? Para tener los datos actualizados, lógicamente. En cambio, el DirectQuery es SQL en sí, que siempre que necesita datos adicionales está leyendo desde el origen de datos, consecuentemente los datos siempre van a estar actualizados y como les digo, elimina ese retardo de actualización, ¿no? ¿Con cuál trabajamos? Podemos trabajar con los dos, podemos trabajar solamente con VertiPack o podemos trabajar solo con DirectQuery. Eso va a depender de la estructura o el tamaño de mi base de datos, la complejidad o el análisis que yo quiero hacer, ¿no? Y eso ya vamos a definir. No, podemos combinarla también, ya vamos a ver si es posible. Entonces, concentrándonos un poquito en VertiPack, que es un tanto más la diferenciación que hacemos con el modelo tabular respecto al modelo multidimensional. El modelo VertiPack, como dice, su trabajo siempre lo hace en memoria, ¿sí? O sea, reside en la RAM, lógicamente. La base de datos en columna significa que los datos se organizan en una estructura de columnas separadas, optimizando el análisis vertical y requiriendo un mayor esfuerzo si una fila completa debe materializarse en todas sus columnas. Ah, ya. Aquí viene una situación. A ver, para explicarles esto. Yo tengo aquí una tabla
La tabla, lógicamente, en un modelo relacional tiene esta estructura, ¿no? Suponiendo. Y lógicamente tiene filas y esas filas están separadas en columnas. No hay ningún problema. Ese es el modelo relacional. ¿Ya? Entonces, a diferencia, el modelo tabular me dice, ¿sabes qué? Yo necesito, pongamos que aquí, este es el código, ¿no? El ID. Y aquí me dice la cantidad, ¿no? La cantidad de productos. Suponiendo. Entonces, en el modelo tabular, como trabajo yo por columnas separadas, por así decirlo, yo necesito trabajar con la cantidad. Y aquí tengo otros campos, ¿no? X, Y, Z, lo que sea, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar solo con cantidades para hacer el procesamiento. Entonces, chéverazo. Entonces, solo coge esta columna, se puede decir, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? El resto se desprecia, por así decirlo, no me interesa y solo me concentro en la columna cantidad. Nenazo. Uno ve que el procesamiento resulta mucho más rapidísimo porque se concentra en esa estructura columna y ahí están los datos que yo necesito. Perfecto. Luego en otras operaciones puede ser que necesite Z, entonces coge Z y Q y realiza las combinaciones necesarias. Por ejemplo, en uno es precio unitario por la cantidad y ya me sale el total de la venta, ¿no? Y es rapidísimo eso. ¿Sí? Entonces hay circunstancias donde el modelo tabular vuela, se puede decir, o la manera como se trabaja es muy eficiente. Pero lamentablemente a veces sucede de que en mi proceso no necesito, o sea, no solamente necesito Q y Z, necesito también el ID, necesito el X, el caso es X, necesito el Y y el resto de campos. O sea, en otras palabras, necesito toda la tabla. Entonces, ahí es donde se degrada el sistema, ¿no? Lógicamente, porque al final es como leer toda la tabla y no solamente una columna o columnas específicas. Consecuentemente, el rendimiento como tal se va a degradar. O sea, es como decir, necesito demasiados datos o muchos datos en este caso. Y eso también sucede con el modelo multidimensional o relacional también, ¿no? Bueno, en esos otros modelos, en cambio, siempre leen toda la tabla, ¿no? Y ellos se acomodan cómo manejar a través de la normalización y la desnormalización. En cambio, aquí la idea es trabajar solo por columnas, ¿no? Pero cuando necesito todas las columnas, o sea, todas las columnas son importantes, la degradación se va a dar, ¿no? Y no voy a ver realmente lo que el, el, el núcleo del proceso, ¿no? El trabajar con una o varias columnas, se puede decir. A ver, Vertipack no tiene estructuras adicionales para optimizar las consultas como índices en una base de datos relacional. Ojo, eh, dado que se requiere un análisis lógico completo de la columna para cualquier consulta, los datos también se comprimen en la memoria mediante algoritmos que permiten una operación de análisis rápido para reducir el tiempo de análisis y memoria necesitada. Ya, pues aquí viene la palabra mágica, ¿sí? Entonces, dice, no voy a trabajar con índices, yo necesito hacer un procesamiento de esa columna, y esa columna, por ejemplo, que tiene todo este espacio, en el modelo tabular se realiza un análisis para que toda esa columna luego pueda ser almacenada o tratada como si se tratara de una columnita más pequeña que ocupa menos espacio, requiere menos esfuerzo en el procesamiento porque está incluido aquí ciertos elementos que hacen que ese procesamiento sea eficiente, ¿no? Y ahí estoy aplicando el criterio de compresión de datos. O sea, toda esta columna, pongamos en este tamaño grandote, dice, así es como físicamente está, no, como vamos a trabajar en memoria, yo voy a comprimirle, voy a hacer optimizaciones y al final resulta que yo tengo esta columnita mucho más pequeña, ¿no? Esto está optimizado. ¿Ah? Entonces, esa es la idea de este modelito, ¿no? Descartar, sí, descártate. Y es lo que funciona bien esto.
Ya vamos a ver. Pero lógicamente hay cosas como todo en la vida, son más fáciles de comprimir y otras no son tan fáciles. O la compresión por el tipo de datos no se la puede realizar de una manera eficiente como uno quisiera, ¿no? A ver, una analogía. Es como quien dice, hay ciertos datos que se parecen a un algodón, ¿sí? Entonces el algodón yo puedo cogerle con mis dos manos y la puedo presionar y la comprimo y le hago una pelotita de algodón bastante pequeña, ¿no es cierto? Estoy comprimiendo. Pero suponiendo que otros datos vienen a ser como tela, suponiendo, o papel, por más que le comprima, o sea, sí logro comprimirlo algo, pero no llega al mismo tamaño que el algodón en este caso, ¿no? A eso se refiere. Entonces, hay datos que se comprimen bastante bien, hay otros datos que no se pueden comprimir demasiado, ¿no? Por ejemplo, los datos numéricos son más fáciles de comprimir muchas veces que los datos de screen, ¿no? Pero en ciertos casos, ya vamos a ver, no hay ningún problema. Pero eso es lo que hace la gente, ¿no? O sea, lo que hace es tratar de optimizar y en la mayoría de los casos funciona muy bien. Ya, el motor VertiPack es solo una parte del motor de ejecución que proporciona resultados de las consultas de expresiones BAX y MDX, ¿no? A ver, esto es un motor de almacenamiento, ya sabemos que tiene acceso físico a los datos comprimidos y realiza agregaciones básicas, filtros y combinaciones entre las tablas. Sí. ¿Por qué razón? A uno dice, pero no dijo que no había agregaciones. No, lógicamente hay agregaciones básicas, pero una vez que yo las defina, ¿sí? Yo tengo que definirlas. Y cuando defino, lógicamente tiene que hacer ese cálculo porque ese cálculo responde a un DAX o MDX. Y si no le hace en algún momento, entonces ¿cuándo lo va a hacer? ¿No? Necesariamente va a haber esas agregaciones, pero que yo las defina, no que el sistema los haga intencionalmente o previamente, no para acelerar el proceso. Eso no tiene nada que ver. Entonces las expresiones más complejas, dice, están a cargo del motor de fórmulas que recibe con sus resultados intermedios del motor de almacenamiento, Vertipag y Direct Query y ejecuta los pasos restantes para completar el cálculo. ¿Ya? En otras palabras, recordemos, teníamos este grafiquito. Las cosas no es que van solo en una dirección, sino que también regresan, no se van optimizando, ¿no? Entonces, este Vertipag también tiene consultas MDX y regresan al DAX o al motor de fórmulas y regresan resultados y se van optimizando los resultados. Es ida y vuelta y eso es lógico, ¿no? Ya, a ver. El motor de fórmulas suele ser el cuello de botellas de una consulta lenta mediante el motor de almacenamiento Vertipag. Con Direct Query esto podría ser diferente. Sí, ya vamos a ver, cuando como quien dice está en el un lado y el otro una y otra vez para optimizar, sí, como les digo, eso va a depender del tipo de datos. Pero esto es la teoría, entendamos eso. O sea, la teoría me advierte de algunas cosas, ¿no? O sea, me está indicando las limitaciones, ventajas, etcétera. Pero a veces en los sistemas que nosotros hacemos o vamos a hacer, esto a veces ni lo notamos, ¿no? O sea, es problema del motor y vemos que la eficiencia se mantiene. Lógicamente, si vamos a manejar grandes cantidades de datos, ahí sí vamos a tener que tener cuidado y definir, en este caso, ¿qué utilizamos? ¿Direct Query o Vertipag? ¿Sí? O vemos si podemos combinar las dos, obviamente, ¿no? Pero hay solución para todo, ¿no? A ver, dice Vertipag puede utilizar varios núcleos y la base de datos es lo suficientemente grande como para justificar el uso de varios subprocesos. Normalmente requiere un mínimo de 16 millones de filas en una tabla, pero este número depende del tamaño del segmento utilizado en el momento de procesamiento. Ah, imagínense. Dice, o sea, los segmentos que utiliza Vertipag son, o mejor dicho, el número mínimo de filas, o sea, bloques de filas que puede manejar Vertipag. Empieza con 16 millones de filas. Eso digo, los sistemas que manejamos, tontería, dicen, ¿no? O sea, resulta muy eficiente el sistema. Además, recordemos que esto debería trabajar en un servidor, ¿no? Un equipo servidor como tal. Y las cosas vuelan mucho más, ¿no? 16 millones de filas, imagínense eso.
Claro, habrá que entender cada fila cuántas columnas tiene, etcétera, y los tipos de datos, ¿no? Pero interesante, ¿no? Son bloques. Y lógicamente luego habla de los segmentos en este caso, ¿no? Es como decir segmentos de 8 bits, 8 bytes, 16 bytes, 22 bytes, 64 bytes, etcétera, ¿no? Y eso ya va a depender de la arquitectura que nosotros estemos utilizando en el equipo. A ver, el procesamiento de almacenamiento Vertipath se basa en algunos algoritmos. De las 8. Esto es teoría, ¿no? Pero es interesante. Y tocada. El procesamiento de almacenamiento Vertipath se basa en algoritmos. Justamente esos algoritmos son para la codificación que les mencionaba, o sea, la compresión que voy a utilizar para optimizar la memoria. La una es codificación hash, codificación de valores y codificación de longitud de ejecución RLE. Codificación hash, codificación de valores y codificación de longitud de ejecución RLE. Entonces, ¿cuál algoritmo se utiliza? Lógicamente, aquel algoritmo que se adapte mejor al tipo de datos, ¿no? Y vamos a ver eso. Hay cosas que nosotros como usuarios podemos manejar, en otras dejamos que el motor mismo lo maneje, es mucho más eficiente, ¿no? Dice, cada valor de una columna siempre se asigna un valor entero de 32 bits. Ojo, siempre de 32 bits. ¿Sí? Esto no tiene que ver con el tipo de datos 64 bits, ¿no? Puede ser que luego necesite en vez de 32, 64, pero la idea aquí no es que porque no quiere utilizar 64 bits, la idea es optimizar, ¿no? Y con 32 bits es más que suficiente, ¿para qué utilizar 64? En otras instancias podrá ser que él utilice 64 bits, pero normalmente es 32 bits. ¿Para qué más? La asignación se puede realizar de dos maneras, codificación de valores o codificación hash, pues son los algoritmos, ¿no? La codificación de valores utiliza un cálculo aritmético dinámico para convertir el valor real en un entero y viceversa. ¿Sí? Suponiendo codificación de valores. Vamos a ver. A ver un ejemplo. Suponiendo, yo tengo colores, ¿no? Un atributo, ¿se acuerdan? En una tabla teníamos colores, es color negra, rojo, etcétera. Entonces, en vez de almacenar negro, rojo, amarillo, azul, lo que sea, yo le digo, voy a hacer una codificación de valores. Entonces, el negro representa 1 o 0, el rojo representa 1, el azul representa 2 y así sucesivamente. Entonces, en vez de almacenar todo el string como tal, yo almaceno un valor entero, ¿sí? Y a veces requiere menos bit para ser almacenado o procesado. Entonces, en vez de que esté azul, perdón, negro, azul, rojo, va a estar 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, eso es mucho más fácil, ahorro espacio y memoria y lógicamente se puede manejar mayor cantidad de datos, ¿no? Y evito ocupar un montón de espacio en valores repetitivos, en este caso los colores. Entonces, funciona muy bien, ¿no? En cambio, la codificación hash inserta nuevos valores en una tabla hash, eso ya vamos a ver. Entonces, esta codificación hash lo que hace es, como quien dice, si tengo una expresión, aplico un algoritmo hash y esa expresión se traduce en unos números, ¿no? Que pueden ser números normalmente hexadecimales. Pongamos el A21, ¿no? Dice la expresión, el águila vuela, entonces eso le aplico la codificación hash y eso se traduce en 5 números, suponiendo A, B, C, 52, 1, suponiendo. Luego dice el ave vuela sobre California, entonces toda esa expresión se aplica nuevamente y se transforma toda esa expresión a sí mismo en 5 números. Porque coge también parte de la traducción que hicimos al principio, ¿no? El ave vuela, ahora dice el ave vuela sobre California. Entonces uno diría, ¿es mayor texto o mayor espacio? No, también se traduce a 5 números hexadecimales, ¿no? Entonces el ave vuela sobre California,
y atraviesa un lago. Entonces, igual, ¿no? Ya tuve la traducción inicial, la ave vuela, luego el ave vuela sobre California y el ave vuela sobre California y atraviesa un lago. Todo eso también se traduce en 5 números, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Optimizar el espacio de almacenamiento porque se trabaja en memoria. Y el RLE, dice el motor, ordena los datos para que las filas contiguas que tienen los mismos valores en una columna obtengan una mejor. Ah, ya. Este también es facilito. Perdón. Entonces, en este RL lo que hace es simple, ¿no? Hay un criterio aquí, me dice, ¿sabes qué? Tenemos que ordenar los datos, perfecto. Pongamos en colores, vamos también a subir eso de los colores. Tenemos 7 colores, negro, amarillo, rojo, verde, lo que sea, ¿no? Y la idea dice, como tengo la tabla de colores, o a lo mejor dicho la columna de colores, y son 5.000 productos, ¿no? Y todos los productos tienen algunos de esos 7 colores, perfecto. Organicemos esos colores y ordenemos. ¿Sí? Entonces me sale la columna ordenada, 5.000 celdas se puede decir, y con los 7 colores ordenados. Perfecto. Entonces lo que hace es, el color negro va desde la celda 1 hasta la celda 2000, por ejemplo. Entonces, en vez de almacenar 2000 celdas con black, 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 dice, vamos a ponerle 1, perdón, el 0 en este caso que representa el negro, pero sabemos que el 0 corresponde a las celdas del 1 hasta el 2000. Del 2000 al 2500, pongamos, corresponden al rojo. Entonces, el 1 dice, ¿dónde va el 1? El 1 corresponde al rojo y ese está en el intervalo de 2001 hasta el 2500. Perfecto, y es la manera de compresión de datos, ¿no? Es mucho más fácil. Ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan, pero esas cosas tan plenas aquí que utiliza la tecnología, estos super genios son tan simples, se puede decir, ¿no? A veces nos matamos la forma de pensando cómo estos logran esa compresión, cómo manejan gran cantidad de datos en memoria, una memoria corta. Es por esto, ¿no? Son cosas, no son tan complicadas, se puede decir. La implementación, lógicamente, lo que viene por detrás, eso tiene la complejidad, pero en sí, la elegancia y la simpleza para hacer la compresión de datos es muy interesante. Y, y un ejemplo también de esto es cuando ustedes comprimen con SID o con RAR, qué sé yo. Han visto que de determinados tipos de archivos o con determinados tipos de datos la compresión no es mucha. En cambio, otros me comprimen un 50%, 60%, etcétera, ¿no? En otras casi el archivo comprimido, se puede decir, casi tiene el mismo tamaño que el archivo original, ¿no? Es también por el tipo de datos. O sea, tampoco se puede hacer milagros, ¿no? En ciertas cosas. Ahora con el Direct Query, dice el motor de Vertipack es la opción predeterminada para cualquier modelo tabular que crees. Sí, ya vamos a ver, porque cuando nosotros vamos a construir el modelito, vamos a ver dentro de las propiedades una opción que me dice activar Direct Query o no. Por default está en off, o sea, está apagado. Consecuentemente, Vertipack es la opción por defecto, ¿no? um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, el Direct Query, la principal ventaja es garantizar que los datos devueltos por una consulta estén siempre actualizados. Además, dado que el análisis service no almacena una copia de la base de datos de memoria, el tamaño de la base de datos puede ser mayor que la capacidad de la memoria del servidor. Sí, esa es básicamente la diferencia, ¿no? Vertipack siempre trabaja en memoria y coge una copia inicial y lo está procesando en memoria. En cambio, Direct Query no, siempre algo que necesita lo va a subir en memoria cuando lo necesite y por eso dice los datos siempre están actualizados. En cambio, en el otro necesito una tasa de refresco, o sea, cada cierto tiempo pues, se configura, qué sé yo, y se va leyendo los datos. Eso no quiere decir de que el uno va a tener datos diferentes al otro, no, sí van a tener los mismos, ¿no? Pero a veces el hecho de que 2 o 3 registros no estén actualizados y que esos registros incidan significativamente, no, eso no pasa, ¿no? Ya sería una condición anómala, ¿no es cierto? Atípica, de que decir, justo hoy, en este momento, acaban de hacer la compra de $1 millón en estos productos, ¿no? Entonces, lógicamente,
el impacto dentro del análisis va a ser enorme, ¿no? Pero no quiere decir eso que sea fundamental. ¿Por qué razón? Porque eso es una venta atípica. A veces esos datos atípicos se los pone a un lado para hacer un análisis adicional y se analiza con las estructuras normales, ¿no? Es como quien dice, eh, yo tengo un grupo de estudiantes en el caso de ustedes y, y normalmente el color de cabello es oscuro o oscuro claro, ¿no? Rubios no hay. Raro sería encontrar un rubio, raro encontrar una persona pelirroja, pero no por ese rubio que encuentro o ese pelirrojo que encuentro, el estudio deja de ser válido o le digo, no, no, esperemos ya hasta que la persona rubia se haga negro, todos nos hagamos rubios, o sea, no, 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 eso no tiene, es algo atípico, ¿no? Entonces, no influye. Y podemos concluir que el 99,9% del color de pelo de los estudiantes de la técnica es, es negro o es negro claro, porque no les gusta a veces que se les diga negro, ¿no? Color negro, no, no, unos sí están orgullosos, negro azabache, no, no, a mí es clarito. O si les dicen es cerdoso, no les gusta, no, a mí es un poquito crespo, lo que sea, tanta cosa que hay ahora, ¿no? Pues como les digo, no influye, ¿no? No influyen las cosas. Ah, al decir también que la mayoría es persona indígena, no es así, o sea, es un porcentaje mínimo, pero eso no quiere decir que afecte el estudio, ¿no? O sea, eso quiero que entiendan. Por ejemplo, el estudio tampoco afecta al decir, creo que la mayoría, bueno, depende de la carrera, ¿no? Pero en definitiva, casi hay más mujeres que hombres a nivel global dentro de la universidad, pero eso no quiere decir que afecten el estudio que quiero hacer, ¿no? El tratamiento se hace como personas, como estudiantes, no interesa el sexo. Lo que interesa, no el sexo, sino el género en este caso, sería para verificar si en el tiempo se mantiene la tendencia. Por ejemplo, las carreras técnicas, normalmente hay la mayoría hombres, en las carreras como contabilidad, autoría, administración, normalmente la mayoría son mujeres, ¿no? O en ciencias de la salud, qué sé yo, ¿no? Pero esas tendencias pueden variar, pero en sí no afectan, ¿no? Como tal. Ya. A ver, el rendimiento de query, lógicamente, como se basa en consultas que estoy haciendo en un modelo relacional, lógicamente este va a depender de la manera como esté optimizado, cómo esté construido mi base de datos operacional, ¿no? Si esta está bien construida, está desnormalizada, etcétera, o mejor dicho, normalizada, las lecturas o los tipos de los datos que yo necesito, lógicamente se van a ser leídos mucho más rápido. El conjunto de datos va a ser más optimizado. ¿Sí? No tengo que hacer yo optimizaciones adicionales de esos datos, ¿no? Dice, por lo general debe considerarse el uso de Direct Query para bases de datos pequeñas actualizadas con frecuencia, ¿no? Entonces, sistemas de compraventa o para bases de datos muy grandes que no pueden almacenarse en memoria, lógicamente. Ya. Direct Query no admite todas las características de un modelo de datos tabulares ni de MDX o DAX. Sí, ahí vienen las restricciones, ¿no? Recuerden, Direct Query básicamente trabaja con SQL. Desde el punto de vista del modelo de datos, la principal limitación es que no admite tablas calculadas. Lógicamente, o sea, lee las tablas que están en el sistema. En cambio, en el otro yo puedo crear tanto columnas como tablas calculadas. O sea, es mucho más flexible. Desde el punto de vista de DAX, hay numerosas funciones que tienen una semántica diferente porque se convierten en expresiones SQLs que a veces el comportamiento, el rendimiento no es del esperado, ¿no? O sea, es como quien dice, yo tengo DAX, sí, ahora apliquémosle con Direct Query, pero como no soporta DAX, traduzcámosle a SQL, pero en SQL la traducción no es la adecuada, la que nosotros quisiéramos que fuera y el rendimiento también se ve afectado. A ver, esto sucede también cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un modelo multidimensional, ¿no? Y vemos que a través de un clic, por así decirlo, cogemos las consultas, generamos resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Y un montón de reportes.
Entonces, alguien que le gusta la programación dice, pues, ¿para qué pasar tiempo? Yo me dedico a programar, hago las consultas, yo domino SQL. Sí, puedes hacerlo, pero te vas a demorar un montón por más experto que sea. Y como nosotros veíamos, yo cojo datos de lo que yo quiero y los combino, ¿no? Entonces, el experto programador, por más experto que sea, va a tener que hacer un montón de consultas, variaciones en las consultas cada rato, decirle, esta consulta que existe no me sirve, yo quiero esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que no valga hacer, problema que el tiempo que se requiere y otra cosa, la idea es que esas consultas deberían ser o estar optimizadas y eso no se va a lograr. Desde el punto de vista MDX hay numerosas limitaciones que afectan solo al estilo de codificación MDX, ¿sí? Por ejemplo, no se puede utilizar nombres relativos. Un nombre relativo significaría que en vez de utilizar el nombre real, por así decirlo, le voy a utilizar un nombre que a mí me interese, suponiendo. En una columna está el nombre currency key, ¿no? Moneda clave, clave moneda, ¿ya? Entonces yo digo, no, le voy a quitar eso y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner solo moneda, ¿no? Entonces le cambié, ya, no hay problema, eso lo hemos hecho. En otra me dice, ya sabes que quisiera que le pongas monedas de países, ya, pleno, y con espacios, entonces me soporta moneda de países, etcétera, y con los espacios, que muchas veces dicen, no, no pongas espacios, eso es una locura, no, sí me funciona. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Am, ya, sin embargo, hay limitaciones, no se pueden hacer referencias. Ah, ya, eso también no, me dicen, no puedes hacer referencias de jerarquías definidas por el usuario en una consulta MDX. Lógicamente, las jerarquías funcionan bien en el modelo multidimensional, entonces una de las ventajas, recuerden, de estas jerarquías para hacer un análisis desde el punto de vista de genérico hasta un análisis mucho más específico. Esa es la idea de las jerarquías, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso no funciona, hay que hacerlo de otra manera. Entonces empezamos esto, ¿no? Almacenamiento en columnas. Voy rápido porque para acabar esto y empezar la siguiente clase, ¿no? 8:10. Ya acabamos. A ver, Vertipag es una base de datos en memoria y columnas, ya sabemos. Esto significa que todo se trabaja en RAN, ya sabemos. Ya, pensamos en una tabla como una lista de filas donde cada fila se divide en columnas. Entonces tenemos ahí una tabla productos, tenemos el ID del producto, el nombre del producto, el color del producto y el precio unitario, ¿no es cierto? Y es la manera tradicional como nosotros lo vemos y cómo se supone que se almacena en memoria. Bueno, realmente no se almacena así, ya vamos a ver cómo se almacena, pero esa es la forma como nos gusta trabajar, ¿no? Filas. Pues, pero la idea cambia, tiene que cambiar. Dice, ¿para qué trabajar en filas si podemos trabajar mejor en columnas? Sí, los datos están relacionados, colores, precios, nombres, el ID, etcétera. Cuando nosotros subimos a memoria esta tablita, en memoria se almacenan de manera secuencial. Y es posible, recuerden, a veces puede ser que ciertos espacios de memoria como el disco están ocupados y hay saltos, ¿no? Pero idealmente podemos decirnos que se va a almacenar ese bloque en memoria. Entonces el primer registro está en ese bloque de memoria, a continuación viene el segundo registro, el tercero, el cuarto, hasta el noveno registro. Y así es como se leería toda esa tabla, ¿no? Y cómo se almacenaría en memoria. Ahí me dice, supongamos que necesitamos calcular la suma de los valores en la columna precio unitario. ¿Sí? Entonces había la columna precio unitario, y me dice necesito calcular la suma de sus valores, sumar todos los precios, ¿ya? Dice, al escanear la memoria de la base de datos secuencialmente, para leer el primer valor de precio unitario, debo leer y omitir ID del producto, no me interesa. El nombre del producto tengo que leer y omitir, tampoco me interesa. También voy a leer color del producto, voy a leer y voy a omitir desde la primera fila, o sea, eso tengo que hacer en todas las filas, ¿no? Entonces, debe leer e ignorar muchas columnas para encontrar los valores necesarios que se van a sumar. Leer e ignorar valores lleva tiempo y lógicamente consume recursos. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en este modelito, ¿no? El modelo normal se puede decir. Entonces, yo tengo que leer todo esto para llegar a esto, pero esto leer no me sirve, te borro como quien dice. Para tener estos datos, leo todito en definitiva, descarto y eso, como dice, consume tiempo y recursos. Y ahí logro
generar mi respuesta. Esto en pequeños 9 datos. Imagínense si tengo millones de datos y millones de cosas que tengo que hacer. Luego, en una base de datos basada en columnas, lo que se hace es que cada columna se maneja de manera separada, ¿no? Entonces, tengo el ID, tengo el nombre, tengo la columna color y, lógicamente, la columna precio. Y la pregunta es, suma todos los valores de los precios, simplemente me voy a la columna precio y aquí tengo y realizo una operación sencilla de barrido y ya. No topé el ID, no topé el name, no topé el color, no me importa qué es lo que hay ahí, lo que me interesa es que haya en precio. Entonces esto es mucho más fácil, mucho más eficiente, ¿sí? Mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí vemos las diferencias, ¿no? Y además, el crear una nueva tecnología basada en columnas, por así decirlo, no es que sea nueva, ¿no? Ya vamos a ver que muchos lenguajes de ahora lo utilizan, como les decía, Python y R, sobre todo para hacer análisis de datos. Y recuerden, el análisis de datos, ahí son millones de datos. Entonces, basarse en columnas, en este caso utilizar un data frame, ¿no es cierto? Es como utilizar arreglos. Eh, Resulta mucho más eficiente. No me interesa nada de esto. Pero recuerden lo que les decía, la eficiencia también va decayendo en el momento que diga, no, todas estas columnas son necesarias para producir algún resultado, ¿no? Entonces me toca leer toditas, ¿sí? Pero se lee a nivel de columnas. Ya vamos a ver. Ya les expliqué eso. Ya. Y ahí la otra consulta, ¿no? Que me dice, voy a leer los precios unitarios de los productos de color rojo, ¿no? Cojo estas dos columnas, color y precio, y simplemente analizo, ¿no? Red. Entonces, como esto está ordenado, se puede decir, ¿no? Pues yo creo un enlace, red, listo, leo, ya no hay más, y obtengo el valor. También es eficiente en este sentido, ¿no? Utilizando dos columnas. Como les digo, si utilizo más columnas, puedo tener problemas, ¿no? Y lo interesante es la correspondencia, ¿no? Que eso internamente lo está manejando, ¿no? No hay ningún problema. Se entendería, podría yo decir, si encuentro un precio, encuentro el precio de $100, que es este de aquí la tercera celda de unidad de precio, y dice a qué color corresponde, es como que dice hacer una relación así, ¿no? Es como un salto que yo podría dar, es el blanco y corresponde a un smartphone, ¿sí? Y ese ha sido un ID de 3, perfecto, ¿sí? Entonces eso internamente realiza ese proceso, ¿no? Simplemente es a través de saltos que yo podría dar, porque cada una de estas celdas ocupa una longitud específica y podría realizar los saltos correspondientes y encontrar los datos rápidamente. A ver, ya hemos visto eso. Saltémonos para acá. A ver. Compresión de datos, que es lo que me interesa, ¿no? Los algoritmos de compresión de RTPack tienen como objetivo reducir la huella de memoria de su modelo de datos, ¿sí? Esto es muy importante por dos razones. Un modelo más pequeño hace un mejor uso del hardware. ¿Por qué gastar dinero en 1 TB de RAM cuando el mismo modelo, una vez comprimido, se puede alojar en 256 GB? ¿Sí? Ahorrar RAM siempre es una buena opción si es posible. Perfecto. ¿Sí? O sea, miren, se puede llegar a estos niveles de compresión del 75%, ¿no? En vez de usar el 1 TB de datos, está lee, dice todo lo que lo puedes hacer en 256 GB. Es bestial, ¿no? Y como dice, siempre ahorrar memoria, y es lo que siempre nosotros estamos pendientes, es muy, muy interesante, ¿no? Un modelo más pequeño es más rápido de escanear, lógicamente, tan simple como esta regla. Es muy importante cuando se habla de rendimiento. Si se comprime una columna, el motor analizará menos RAM para leer su contenido, lo que resulta un mejor rendimiento. Sí. Bloques más pequeños, de los mismos datos que ocupaba un montón físicamente, se puede decir, un montón de espacio, y lo decimos a menos espacio, como una mota de algodón, se puede decir, ¿no? Es mucho más fácil, mucho más manejable. Es igual con un algodón de azúcar, ¿no? El algodón de azúcar ocupa un montón de espacio, pero lo podemos comprimir y resulta un pequeño, ¿no? Podríamos tragarnos, perdón la expresión, digerir, se puede decir, todo ese algodón de azúcar gigante que diría uno es imposible
digerir de un solo bocado. Eh, no podemos con la mano comprimir, lo hacemos pequeñito y eso tranquilamente nos va a caber en nuestra boca, ¿no? Y podríamos digerirlo tranquilamente. Entonces, el primer método de compresión es esto de codificación de valores, codificación hash, ¿no? Vamos a ver. La primera técnica se refiere a cómo Vertipag almacena los valores de columnas de memoria. Cada columna se puede codificar mediante cualquiera de estas técnicas, codificación de valores o codificación de hash. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está el ejemplo, valga la redundancia, de un conjunto de resistencias, ¿no? Entonces, en vez de almacenar todo este bloque de colores, dice el primero café negro negro, que es una resistencia de 10 ohmios, no sé de cuántos, de 5 ohmios, lo que sea. Entonces le pongo el número 10. El 22 corresponde al rojo, rojo, negro. En vez de estar almacenando rojo, rojo, negro, simplemente le pongo 22. En vez de almacenar amarillo, lila, negro, le pongo 47. No, entonces es una codificación de valores, es mucho más eficiente. En vez de almacenar un montón de colores, como les digo, simplemente ponemos un número. Entonces el 15 se refiere a una resistencia que es café, verde, negra, y eso representa una resistencia de 1000 ohmios, suponiendo, ¿no? Entonces, pero esa es la idea. Y la otra de hash, en cambio, es bastante interesante. Me dice, como les decía, ¿no?, en el ejemplo anterior, si tengo una entrada de la palabra zorro, en este caso, aplico una función hash, y esa función hash genera este valor hash en la tabla de hash, lógicamente, que corresponde a un conjunto de valores, ¿no? Hexadecimales, 2, 4, 6, 8 valores decimales. Entonces uno dice, una palabra de 2, 4, 5 caracteres almacenada en 8, no está bien, no. Es que ahí sí, cuando son palabras muy pequeñas, utilizar el hash no, a veces no conviene, pero ya van a ver. Entonces, esta palabra, zorro, luego le aplicamos con una entrada que diga el zorro rojo corre a través del hielo. Todo ese texto se almacena a sí mismo en ocho caracteres, ¿no? Hexadecimales, podríamos decirlo. Listo. Ah, dice, ahí vemos ya las diferencias, ¿no? Y luego eso mismo, el zorro rojo camina a través del hielo, también en ocho caracteres hexadecimales. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Y como les digo, dependiendo del tipo de datos, eh, la, el rendimiento aumenta o disminuye, ¿no? O se nota la eficiencia del algoritmo de compresión de datos. Lógicamente, eh, el motor de base de datos va a hacer un análisis del tipo de datos que tiene la columna y va a escoger de pronto el modelo de compresión que sea más adecuado, ¿sí? Pero ustedes ven, ¿no? Expresiones simples y se ocupan el mismo espacio que una expresión compleja. Pues el hecho de que expresiones complejas ocupen un mismo espacio que una expresión simple, ahí se ve el potencial de esta técnica de hash. Ahora, dentro de esta codificación de valores, nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Aquí en este caso, yo me ahorré, como les decía, en vez de utilizar un montón de bytes para almacenar los diferentes colores, simplemente utilizo números enteros de 32 bits, 10, 22, 27, etcétera, en vez de sustituyendo a todas esas cadenas, ¿no? Igual acá, un ejemplo más convincente, se puede decir, cuando yo tengo valores, en este caso del precio unitario, me dice cómo ahorrar espacio aquí. Bastante simple, no es una técnica. Dice, el valor máximo de la columna de precio unitario es 216. Y para almacenar ese número 216 yo necesito 8 bits, lógicamente. 2 a la 8 es 256. El número máximo que yo podría almacenar sería 256. Para este ejemplo, en cambio, me dice 216, pero necesito los 8 bits. Entonces, la idea de codificación de valores les dice, ¿existe alguna manera de utilizar menos bits para almacenar también ese conjunto de datos? Claro, me dice, podemos almacenar ese conjunto de datos solo utilizando 5 bits. ¿Sí? Entonces uno dice, me ahorré 3 bits, dice, muy poco. No, no, pero recuerden, son millones de datos, eso significa millones de bits y eso significa un montón de espacio que yo eh, me ahorro en memoria. Recuerden, estamos trabajando en memoria, ¿no? Entonces eso es interesante, o sea, cada bit cuenta, se puede decir, ¿no? Y la manera en este caso
cómo la codifica. Es una ejemplificación que se puede usar o no. Eso ya depende de los algoritmos realmente que utilice Microsoft como tal, ¿no? Estos algoritmos que les estoy mostrando son válidos y también los utiliza. Y para compresión de codificación de valor no es que solo hace un solo método, existen varios métodos. Pero en el ejemplo que nos ocupa me dice, no. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bastante simple. Considero el menor valor, en este caso el menor valor es 194. Y una vez que considero el menor valor, saco la diferencia del resto de precios unitarios con relación al menor valor. Entonces, lógicamente, si el 194 es el menor valor, la diferencia será 0, como dice precio unitario menos 194 y el resto es 3, 20, 18, lo que sea. Entonces aquí el número máximo es 22 y para poder representar el número 22 solamente me hace falta 5 bits. Me ha ahorrado 3 bits y si eso multiplican por millones de datos, es un montón de millones de bits y ese millones de bits es un gran ahorro en memoria. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de codificación de valores, aparte de la que les indiqué, ¿no? En vez de poner puro colores para indicar que se trata de tal resistencia, yo simplemente le pongo valores enteros. Listo. Ya. Es otro ejemplo de cómo podríamos también representar, ¿no? No hay ningún problema. Dentro de esta codificación hash, en cambio, es otra forma también. Como les digo, hay varias maneras. Aquí tenemos los diferentes colores, ¿sí? Entonces, en vez de almacenar un montón o ocupar un montón de espacio escribiendo esas cadenas rojo, rojo, blanco, negro, azul, rojo, azul, negro, negro, entonces codificamos, ¿no? La función hash, ¿qué es lo que hace? Eh, va a convertir un color en un valor a través de una tabla llamada un diccionario en este caso y utiliza índices, ¿no? Entonces me dice, voy a crear un diccionario de colores. Entonces al color rojo le voy a poner 0, al color blanco le voy a poner 1, al negro le voy a poner 2 y al azul le voy a poner 3. Lógicamente, si hubiera más colores, el diccionario va a crecer. Y lógicamente, si vienen más productos que tienen otros colores, no hay problema. Sigo aplicando la función hash. Ese color no le tomé en cuenta en el diccionario, ahora le voy a tomar en cuenta. El gris le voy a poner 4. El verde le voy a poner 5, etcétera. O sea, si ven, esto es dinámico, no hay ningún problema. Y en vez de almacenar el color como tal, rojo, rojo, blind, en string le voy a almacenar como valores enteros. 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, lo que hace que ocupe menos de espacio, ¿no? Y lógicamente para recuperar el valor real, tengo que leer el diccionario, o sea, leo el valor, en este caso el color ID, que corresponde al rojo, veo la tabla, el 0 es red, entonces me devuelve rojo. Ya ve. Recuerden que los sistemas no procesan como nosotros, ¿no? Dice, debería estar rojo, ¿no? El rojo lo transformo en 0 y listo. Yo sé que el 0, el sistema dice, mucho mejor para mí. Yo sé que el rojo es 0, pero no te preocupes, yo lo trabajo así. Los sistemas me dan haciendo mucho de mi trabajo, no están haciendo de la manera como nosotros hacemos visualmente, ¿no? Pues, es rojo, no. Ellos ya saben. El 0 y el 0 ya saben que es rojo y listo. Ellos sabrán cómo le ordena. Está acabando la memoria, perdón. A ver. Este tipo de codificación hash, me acordaba también. ¿Qué pasa? Ustedes han de ver en una materia que tienen luego inteligencia de negocios. Esto también es útil, ¿no? O sea, se aplica sin querer, se puede decir, ¿no? Lo que se llama es como un afinamiento de datos. El algoritmo de minería, por ejemplo, no puede trabajar con cadenas, en este caso valores nominales, que se llama rojo, blanco, lo que sea. Dice, este solo trabaja con valores numéricos. Entonces aplicamos esto, es como una codificación hash. Entonces le ponemos esos valores numéricos y el algoritmo funciona perfecto. Es como una red neuronal. Ustedes saben, solo trabaja con valores numéricos, entonces me toca hacer este tipo de codificación. Como ustedes ven, esta codificación no es que sea nueva, sino que se ha optimizado para utilizar en un tipo de procesamiento, en este caso, en procesamientos de modelos tabulares. Y es muy útil, ¿no?
Ya. Mm. A ver, este segundo párrafo es el importante, ¿no? El factor principal para determinar el tamaño de columna no es el tipo de datos, sino el número de valores distintos de la columna. O sea, esto se refiere a la cardinalidad, ¿sí? Eh, suponiendo, vamos aquí. A ver, en este ejemplo. Suponiendo el ID, ¿no? Alguien se le ocurre, dice, codifiquemos el ID. El problema es que el ID, cada valor es único. ¿Cómo puedo codificar valores únicos? Es imposible. Entonces no depende del tipo de datos como tal, sino me dice de la cardinalidad. O sea, la cardinalidad son el número de variantes que tiene, ¿no? En este caso, la cardinalidad de colores, pongamos sean solo 7, solo sea 5, en los productos sean 15, 20, etcétera, así se puede hacer. Pero en este caso, la cardinalidad es en función del número de registros que tengas. Si tengo 100, la cardinalidad es 100. Si tengo 1000, la cardinalidad es 1000. Entonces es imposible codificar eso, ¿no? Entonces no hay que perder tiempo en esto, no lo puedo codificar, más bien lo voy a codificar en las otras columnas, ¿no? No es que no valga, es que no llego a nada, porque al final todo me va a generar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué perder tiempo, no? A eso se refiere la cardinalidad, ¿ya? Cuanto menor sea la cardinalidad, menor será el número de bits necesarios, lógicamente, o sea, repeticiones. Y ahora viene la parte del RLE, ¿no? Codificación de longitud de ejecución. Entonces, esto también es interesante. Y acabamos, ¿qué son? 8:30, sí. A ver, vamos a ver. Aquí la idea es simplificar los datos repetidos. Entonces, en vez de estar repitiendo un montón de datos en una columna y almacenar ese montón de datos repetidos que ocupan espacio, dice simplemente vamos a hacer una codificación de longitud de ejecución, ¿sí? En este caso la longitud se refiere a las celdas que ocupa ese valor, ¿no? Entonces, para esto le vamos a ordenar y ustedes saben que muchos de datos están ordenados, en este caso por tiempo, ¿no? Dice, todas estas ventas se hicieron en el primer trimestre, estas ventas en el segundo trimestre, tercer trimestre, etcétera. Entonces, en vez de estar almacenando Q1, que en este caso podríamos estar trimestre 1, peor todavía trimestre 2, etcétera, dice, vamos a coger todo ese montón de datos y lo vamos a aplicar con RLE, ¿sí? Entonces me dice Q1, donde está trimestre 1, empieza en el 1 hasta el 310, o sea, hasta el registro 310. El Q2 empieza desde el 311 hasta el 290. Ahí estoy equivocado, no es 290, sino debería ser 390, ¿no? A ver, espera. No, es conteo, está bien, no es el número. Es el conteo que va, porque ahí debería sumarle simplemente con el índice 1 más el conteo que tengo, y ya tengo el intervalo que voy a trabajar. Perdón, yo estoy equivocado. Entonces me dice que empieza en el registro 1, por así decirlo, y son 310 elementos que existen. Q2 empieza en el 311 y son 290. ¿Sí? En el Q3 empezaría en el 501 sería y cuánto sea, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, en vez de almacenar Q1, Q2, Q3, simplemente genero como un diccionario, como hacíamos en una tabla hash, donde se encuentran ubicados y si se refieren a determinado índice, en este caso recupera el valor Q1, Q2, Q3 o Q4. Entonces, eso me ahorra un montón de espacio, ¿no? Listo. A ver, asimismo se puede combinar, ¿no? Hash y RLE. Como ustedes ven, aparte de que codifico los intervalos repetitivos de Q1, Q2, Q3, etcétera, a estos también les voy a asignar un valor, ¿sí? Entonces ya pongo 00, 11, 22, 33, 44 y listo. Entonces estoy combinando hash con RLE. Entonces el nivel de compresión mejora y es mucho más eficiente. Vuelvo y repito,
esta compresión se aplica en función del tipo de datos y ese, bueno, sí, el tipo de datos sí influye, ¿no? Ya vamos a ver, y también, sobre todo, la cardinalidad. En un caso me interesa, mientras más se repiten, mucho mejor se adapta y en el otro, cuando tengo un conjunto de cardinalidad limitado, es más fácil hacer la conversión también de tipo hash, o sustituir los valores como hacíamos, ¿no? En vez de almacenar valores extensos, simplemente salgo el valor mínimo, hago la diferencia y esas diferencias las almaceno. Y luego, lógicamente, hago un proceso de recuperación del dato real, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? La cardinalidad de la columna, la distribución de datos en la columna, el número de filas de la tabla y el tipo de datos de la columna. 4 elementos fundamentales. ¿Sí? ¿Quién los toma en cuenta? Lógicamente, estos motores, ¿no? El Vertipag y toda la estructura del modelo tabular que está implementado en SQL Server. Y a ver, esto no me interesa. Eso lo vamos a ver. A ver. A ver, para mejorar el rendimiento de las consultas Vertipag, almacena las relaciones como pares de identificadores, números de filas, sí, sí. A ver, como ustedes ven, las relaciones de aquí no se manejan, como les decía, como modelo relacional, ¿no? Yo tengo la relación y listo. Como aquí manejamos a nivel de columnas, necesariamente va a existir una estructura adicional interna donde relacionen, ¿no? Por eso les decía el salto, ¿no? Dice, a ver, el producto uno está relacionado con el producto uno, ¿no? Ese producto uno en la tabla productos. Entonces, es como generar los índices, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Este producto, ¿a dónde debo saltar en esta columna? Haz un salto, dos saltos, tres saltos, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Y así es como funciona esto. O sea, no existe una relación normal, en términos normales se puede decir como el modelo relacional. Entonces, estas estructuras internas, como les decía, me permite ir directamente a una columna que yo necesito, por ejemplo, la pasta está relacionada, cuánto es la cantidad de pasta que se ha vendido, entonces yo relaciono el 2, ¿no? Entonces aquí me está, dice, sáltate dos espacios y esta es la cantidad vendida, 12.50, ¿sí? Y así es como voy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono esto? No me interesa mucho, esto simplemente es un ejercicio de cómo esto está manejando y cómo se estructura. Esto es simplemente para tener conocimiento de por qué estos procesos son muy eficientes, ¿no? Y las diferencias que existen. Y algo más, y algo final, que luego vamos a ver también cuando ya implementemos esto, es los modelos tabulares con nivel de compatibilidad 1500 superiores implementados en Azure, SQL Server. Ya. Entonces, lo que me dice aquí es que nosotros cuando implementemos un modelo tabular siempre es bueno escoger el nivel de compatibilidad. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que existe un pequeño cuadro combinado donde me saca los niveles de compatibilidad. O sea, si yo tengo la versión Visual Studio 2019 y quiero trabajar con una versión de SQL 2014, no es que trabajo directamente. Yo necesito establecer la versión de compatibilidad correspondiente, ¿no? Entonces, la idea es, a ver, trabajas con Visual Studio 2019 y SQL Server 2019, escoge la compatibilidad 1500. En otros casos, coge la compatibilidad 1100, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma para que le ayudes en este caso al motor tabular, Vertipag, lo que sea, para que ejecute las cosas de la manera coherente. Porque si no escojo la compatibilidad, el motor va a pensar que la versión SQL 2014, suponiendo 2016, tiene las mismas potencialidades que la versión 2019 y no es así y vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Por ejemplo, dice los modelos tabulares de los niveles de contabilidad 1400 e inferiores no admiten las relaciones de varios haberes. Entonces en las versiones superiores ya admiten varios haberes, por eso les puse el asterisco anteriormente, ¿no? Y a veces me menciona una cosa, sí, en el momento que sacaron la literatura está bien, pero cuando uno ya revisa la nueva literatura de la nueva versión, uno descubre que ya soporta no solamente uno a uno, uno a varios, sino varios a varios. Aquí tengo la tablita.
que se saca de la compatibilidad. Eso vamos a ver también cuando nosotros estemos configurando. Vamos a ver esta tabla y como ustedes ven, facilito, ¿no? Si estoy trabajando con SQL Server 2019, compatibilidad 1500. Con versiones 2000, SQL Server 2019 o SQL Server 2017, te recomiendo la versión, pueden combinar, ¿no? 1400. Si es las 2016, 1200, versiones hasta el 2012 con Service Pack 1, 1103 y las versiones de estas 2012, 1100. O sea, ¿qué significa? Todas las versiones de SQL Server inferiores a la 2012 no funciona el modelo tabular. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Alguien tiene la versión, suponiendo 2010 de SQL Server y quiere hacer un modelo tabular, no puede, no existe, no es posible. Es a partir de la versión 2012. Y algo interesante que se menciona al final, en asterisco, la 1100 y 1103 son niveles que ya van a caer en desuso, ¿no es cierto? A partir de la versión, o han caído en desuso a partir de la versión 2017. Sí, eso es bueno saberlo, ¿no? Para no estar culpando al motor de base de datos, este no funciona aquí, no vale, etcétera, etcétera. Siempre es bueno saber o conocer las condiciones que se pueden utilizar o aplicar, ¿no? Entonces, esto es interesante y esto me advierte, ¿no? Y esto lo vamos a ver, o sea, cuando estemos configurando, vamos a una parte donde me dice, a ver, escoge el nivel de compatibilidad. ¿Qué es lo que tú tienes? SQL Server 2019, 17, 16, 14, 12, ¿cuál tienes de eso? En función de eso, selecciona la compatibilidad. A ver. A ver. Lo que habla aquí de la segmentación y partición es más o menos lo que también hay en el modelo multidimensional. En otras palabras, ¿para qué escoger? O coger todo hagamos la analogía con un pastel, ¿no? Entonces tengo el pastel y para que alcance para todas las personas que se estudie bien, el pastel lo hacemos en pedazos, ¿cierto? Particionamos el pedazo. También podemos segmentar, si tengo un pastel de varias capas, dice, dame la capa de maracuyá, tú quieres la capa de mora, tú quieres la capa de durazno, etcétera, ¿no? En ese sentido entonces, eso mejora el rendimiento. Entonces, ¿para qué trabajar con todo el conjunto de datos si simplemente necesitas esta partición o este segmento de datos, ¿no? Eso ayuda al rendimiento en definitiva. ¿Sí? Es lo único. Y hemos finalizado. ¿Tienen alguna pregunta? Pues no se olviden, para el día lunes ya deben tener instalado la instancia, seleccionado el modelo tabular, ¿no? Y lógicamente selecciona o les va a dejar solo seleccionar, ¿no? Bueno, sí hay otras cosas, pero seleccionan el motor de base de datos y al menos el análisis service, ¿no? Otros como el Integration Service, como ya está seleccionado en las versiones anteriores, ya no les va a aparecer, etc. Entonces, pero lo interesante es el motor de base de datos y el análisis service. Una vez que seleccionan eso, listo, cuando lleguen a esta parte, por defecto sale el modelo tabular y ya les crean, ¿no? Y por favor pongan la instancia con un nombre adecuado que reconozcan que se trata de la instancia tabular, ¿no? Porque después no sabemos si le pongo sitio A o instancia 2, 3, o sea, a ver cuál era la multidimensional, cuál era la tabular, no sé. Entonces, preferible póngale un nombre que refleje el contenido, ¿no? ¿Alguna pregunta ahora sí? Listo, nos quedamos ahí, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana. A ver, no les he mandado de ver. Ya. No se olviden, ya les voy a poner fecha para que entreguen el proyecto, con todo lo que tienen que entregar. El proyecto es bastante largo, por favor sigan haciendo. Y voy a poner fechas para revisión de los proyectos, ¿sí? Entonces van a defender su proyecto, aparte del documento que me van a entregar, simplemente en formato D6, esa cosa. Y ahí les voy revisando, ¿no? Les voy revisando grupo por grupo para ver cómo han resuelto, si tienen bien la interfaz,
si tienen bien el dashboard que me permita tomar las decisiones y responde a las preguntas que les hice, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que demostrar. Entonces, sigan haciendo, ya les voy a poner las fechas y prepárense, ¿no? Pasen bien, hasta luego.